Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos un momentito. Es un gozo estar en la casa del Señor compartiendo con ustedes. Hace unos 3 años estuve aquí, pero estaba en una capilla, me parece, a la par. En este templo no había estado, pero está hermoso. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder traer su palabra a este lugar. A muchas caras amigas que vemos, el hermano, tengo muchísimos años, crecimos juntos con el hermano, así que tengo muchos años de conocerle, mucho gusto en verle. Y a cada una de las hermanas que nos vimos ayer, Dios verdaderamente nos visitó y damos gracias a Él por eso. Me acompaña mi familia, solo quiero que saluden desde allá mi esposo y mis 2 hijos. Damos gracias a Dios por estar aquí. Pero como el tiempo se pasa rápido, ¿verdad? Entonces, ahora sí, disculpen, les voy a pedir que se pongan de pie nuevamente y le vamos a pedir al Señor que continúe como Él ya está ya con nosotros, pero que su presencia manifestada nos visite y que Él haga lo que Él quiera hacer. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Rey y Señor de nuestras vidas. El único propósito de haber venido en esta tarde a este lugar es para que tu nombre sea glorificado, para darte honra y gloria a ti solamente, porque solo tú la mereces. Pedimos, Señor, de tu bendición, que continúes en este lugar. Tu palabra nos enseña que donde 2 o 3 estén presentes en tu nombre, allí tú estás. Ya que habemos más de 2, Señor. Pedimos que tu nombre sea glorificado y que tu Espíritu Santo tenga todo control, de este a oeste, de norte a sur. Espíritu Santo, ten toda libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí le pido que se siente. Y si tiene sus Biblias, le voy a pedir que vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Ayer estuvimos con las hermanas hablando sobre el tema El Rey te mandó a llamar. Y hablábamos acerca de cuando nos presentamos delante del Rey y qué es lo que el Rey nos quería decir. Ahora quiero hablar bajo el tema Jehová Jireh, o algunos dicen Jehová Jireh. ¿Cuántos saben qué significa la palabra Jireh? Dios proveerá. Vamos a estar hablando de la frase Dios proveerá. Yo sé que todos la sabían, nada más que está muy lejos, por eso no la dijeron. Si puede, yo le voy a pedir que me siga con sus ojos en Génesis capítulo 12. Solo vamos a estar hablando unos poquitos versículos, pero luego me voy a pasar a otro capítulo. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quisiera hacer una pequeña pausa acerca de este versículo. Jehová estaba hablando con Abraham, conocido como el padre de la fe. ¿Por qué es que él es conocido como el padre de la fe? Dios le habla y le dice: tienes que salir del lugar donde estás. Y mire, le da instrucciones específicas. Tienes que salir de tu tierra. Y si nos transportamos un ratito al lugar donde ellos vivían, imagínense que ellos estaban en una tierra árida estaban como en vastos lugares de tierra. Y dice: tienes que salir de tu tierra y tienes que salir de tu parentela y de la casa de tu padre. Te vas a ir de la tierra donde estás, te vas a ir de tu papá y ni siquiera vas a quedarte con tu parentela o el resto de la familia. Te vas a ir a un lugar donde yo te voy a mostrar. Esto es importante que lo entendamos, porque lo que Dios estaba pidiendo era cosa seria. Yo creo que usted y yo podemos entenderlo, porque nosotros salimos de nuestros países y llegamos a este país. Algunos llegamos sin nada. Nosotros llegamos a un lugar de un amigo o al lugar donde un familiar. Pero él no iba a ningún lugar.
¿A qué lugar iba a ir él? Al lugar que Dios le iba a mostrar. Él no iba a un lugar como Estados Unidos. Él tenía que salir del lugar donde estaba, y al salir del lugar donde estaba se iba a encontrar con muchos peligros. Para principiar, cuando salía del lugar donde él estaba, habían bestias salvajes. No solamente bestias salvajes, sino enemigos que querían conquistar esos terrenos o esas gentes. Y usted tenía que viajar con todos sus bienes, así que habían muchos ladrones. Pero Dios le dice, tienes que ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Imagínense, solamente le estaba diciendo, agarra todo lo que tienes, tuyo, y sal al lugar donde yo te voy a mostrar. Y Abraham lo hace así, y yendo, no sabía dónde, a la tierra donde Dios le iba a mostrar. Pensando en ese capítulo, quiero que nos vayamos al capítulo 22 de Génesis, a algo que le sucede nuevamente a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y le dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, y a quien amas, y vete a la tierra de Moriah o Moría. Mire lo que le estaba pidiendo nuevamente Dios a Abraham. Le acababa de pedir que dejara a su familia, pero ahora le está pidiendo algo más cercano a su corazón. Quiero que me des tu hijo, y mire, Dios sabía, no era cualquier hijo. Quiero que me des tu único hijo, y quiero a Isaac, al que tú amas. ¿Sabía Dios que él amaba a su hijo? Al que tú amas, y quiero que te vayas a la tierra de Moriah. O Moría, perdón, la palabra Moriah es en inglés, Moría es en español. Pero yo quiero llevar su atención a ese monte o a la tierra de Moriah. Mire lo que dice aquí, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿A qué monte tenía que ir Abraham? Al monte donde Dios. Algunos cuando vemos la palabra Moría, entendemos el nombre del monte, pero ¿sabe qué quiere decir esta palabra literalmente? La palabra Moría viene de una etimología, o el trasfondo de esta palabra en hebreo es una combinación de dos palabras, la palabra Dios y la otra palabra es visión. Y es la misma palabra que encontramos en el capítulo 12, en el primer capítulo, que viene más o menos de la palabra mostraré. ¿Por qué eso es importante? Porque básicamente lo que Dios le estaba diciendo es, quiero que agarres a tu único hijo y te vayas al monte que yo te voy a mostrar. ¿Cómo se llama ese monte? Tú no sabes, yo te lo voy a mostrar. Está viendo que había dirección, pero en realidad no había exactamente un lugar a donde Dios lo iba a llevar. Sigamos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Versículo 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Y qué dice que sucedió? Y vio el lugar. ¿Qué lugar vio? De lejos veo un monte y el Espíritu de Dios le revela, este es el monte. Él vio el monte y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Su hijo se da cuenta que algo aquí está raro. Pero miren lo que él le responde, versículo 8, y le responde a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto.
Esa palabra de provisión venía de Dios va a mostrar, Dios va a dar ese cordero. Mire lo que dice entonces. E iban juntos, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Versículo 12. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos. ¿Y qué sucedió? Y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Quiero llamar su atención a este pasaje tan importante, porque cuando nosotros hablamos de la palabra Dios proveerá, a veces pareciera que diluimos la palabra proveerá. Y pareciera que solamente estamos hablando de algo financiero o algo que tú necesitas. Pero cuando vemos literalmente lo que estaba sucediendo, Jehová estaba mostrando, estaba dando visión, estaba dando dirección. De hecho, algunos utilizan esa palabra visión para decir enseñar. Lo que Dios estaba dándole a Abraham era dirección. Dios me va a mostrar de dónde viene el camino, qué es lo que yo necesito hacer. ¿Por qué es importante que tratemos este tema? Porque estamos viviendo momentos difíciles. Y la iglesia necesita dirección de parte de Dios. Si usted me permite contarle una pequeña historia de mi vida. Estaba yo hace unos 2-3 años estábamos en Tijuana. Y me presento en un templo, igual la situación como ahora. Acababa de terminar un retiro de damas y me invitan a predicar al lugar, a la iglesia. Y vamos a la iglesia y cuando todo ya se había acabado, llega una hermana y llega y me dice: hermana, ¿me hace favor de orar por mi hermanito? Y yo le dije: con mucho gusto, ¿dónde está su hermanito? Allá. Y el altar era así bastante ancho también, como de esta bocina hasta la otra bocina. Y él estaba por allá atrás y cuando lo veo se levanta el hermanito y el hermanito de la hermana era un varón travesti que claramente se miraba que traía su cabello en una cola y se miraba que era largo. Y se le notaban sus uñas claramente que se acababa de quitar el esmalte. Y obviamente su rostro se miraba que sus cejas estaban depiladas. Y él se presenta en ese lugar. ¿Y qué cree usted que le pasó a la hermana Débora cuando lo vio? Me quedé. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo oro? ¿Y qué digo? Y Señor, le hablo de salvación, pido bendición, reprendo, ¿qué hago? Le pregunto yo a usted, si ese fuera su caso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si yo le dijera a usted, ore ahorita por este varón que está aquí, ¿qué hace usted? Yo me quedé así como que, Señor, ¿qué hago? ¿Y usted sabe qué me dijo Dios? Niña, no hable, no diga nada, usted nada más vaya y ore por la presencia de Dios sobre su vida. La historia es mucho más fácil contada que vivida. Cuando yo me presento donde está el varón y le digo a alguien: deme aceite porque lo vamos a ungir.
Y yo lo único que digo es presencia divina de Dios y a la gloria de Dios. Y la mujer que estaba detrás de mí, yo no sé si tenía igual de miedo, no sabía tampoco. Es lo único que decía, amén, presencia, amén, Espíritu Santo. Y nosotros solo dijimos, Espíritu de Dios, haz lo que tú tienes que hacer, como tú quieras, de la manera que tú quieras. Tú eres Señor de señores y tú eres el Señor de esta congregación. Obra como tú mejor desees. De alguna manera el varón empieza a moverse de un lado, si va para un lado, si va para otro, y yo juntamente con él. El Espíritu de Dios empieza a tocarlo y de repente yo solo dije, Espíritu Santo, por los méritos de Jesús, obra como tú tengas que obrar. Y aquel varón cayó en el suelo. Al caer el varón en el suelo, ahora sí dije, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Va a abrir los ojos o no? Y cuando estaba en el suelo, el Espíritu de Dios me habla y me vuelve a decir nuevamente, niña, cállate, no digas nada. El show no es para ti, no está en ti hablar. Lo tuyo es orar y clamar a la sangre de Jesús sobre cada vida y pedir que el Espíritu haga lo que Él tiene que hacer. En ese momento ese varón abre sus ojos y lo único que hicimos fue decirle te amamos y el Espíritu de Dios empezó a obrar y fue una cosa maravillosa, pero cuando yo salí de ahí, yo salí transformada. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios me estaba diciendo es, no siempre puedes ver las cosas con el ojo humano. La iglesia está necesitada de la dirección de Dios y del mover de Dios genuino dentro de sus cuatro paredes. Entonces empecé a meditar en este versículo que Dios empezó a trabajar y a obrar en mi vida. Y me di cuenta de algo, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios nos dirige, ¿y por qué es tan importante que oigamos al Espíritu de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no puede dirigirse por el ojo físico, ni tampoco por la razón. Imagínese usted, en una ocasión el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y dice que cuando salen de Egipto se presenta un problema. Habían quedado en medio de un valle, a la izquierda había montaña, a la derecha había montaña, enfrente había un mar y atrás estaba el enemigo. Cualquiera hubiera dicho es momento de pánico. La gente tenía pánico, la gente dijo aquí nos trajeron a morir, mejor no hubiéramos quedado por allá. Pero Moisés va delante de Dios y habla con Dios y ora. ¿Y sabe qué le contestó Dios? ¿Sabe qué le contestó Dios? Dios le contesta, Moisés, ¿por qué estás orando? Dile al pueblo que marche. Hay momentos que usted quiere orar y Dios le está diciendo, no es momento de orar, es momento de caminar en fe. ¿Cómo va a saber usted en qué momento es momento de caminar y en qué momento es de orar? El que camina con Dios diariamente escucha la voz de Dios. El que está en contacto con Dios va a escuchar su dirección. Encontramos otras situaciones donde no parecían que era algo de lo que necesitaba consulta. Encontramos a Josué y este lo tengo que leer porque me gustó mucho. Encontramos a Josué y miren lo que sucede. Le mandan a pedir ayuda a Josué y perdón, no a Josué, a Gedeón. A Gedeón le mandan, déjeme encontrar aquí el versículo para no confundírselo. A Josué, capítulo 6, del versículo 1 al 4. Le mandan a pedir ayuda y le dicen, necesitamos de tu ayuda. Y le dice, ¿sabes por qué? Porque la gente que viene es demasiada. Josué capítulo 10, perdón, era Josué capítulo 10, el capítulo completo. Pero miren lo que sucede.
versículo 4, capítulo 10, versículo 4, y le manda a decir un rey: subid a mí y ayúdame y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Versículo 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgad: no niegues ayudas a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Venía un enemigo muy fuerte a este rey y le mandan a decir: si tú no nos ayudas, nos van a acabar. Ya tú hiciste paz con él, pero nos van a acabar. Este ejército es muy grande. Mejor unámonos todos los chiquitos contra el grande. Cualquiera hubiera dicho: oye, ¿cómo yo me voy a unir ahí? A mí también me van a matar. Yo no me voy a meter ahí. La razón le hubiera dicho a Josué: que tú andas metiéndote donde no tienes que hacerlo. Pero mire, cuando él ve delante de Dios en el versículo 8, Josué 10:8, y Jehová le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. La razón me hubiera dicho a mí: hey, no te metas en esos business. A veces vienen y me dicen: hermana, hay un endemoniado por allá. Y yo digo: ay, Señor Jesús, porque me dijeron. ¿Será que voy? ¿Será que no? A veces cuando uno no lo llama, no hay que ir. Pero cuando Dios te dice: levántate y ve, no le tengas miedo. Lo quiero llevar a este versículo porque mire lo que sucedió. Y Jehová los llenó de consternación en el versículo 10, capítulo 10, versículo 10 de Josué, delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-ron, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Mire el versículo 11 y disfrútelo. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-orón, imagínense usted esto, imagínenselo. Jehová arrojó desde el cielo. ¿Está escuchando? Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios estaba yendo en contra de la razón y les estaba dando dirección: levántate y ve, porque los he entregado en tu mano. Cuando Dios te habla y te dice: levántate y ve, tú tienes la victoria segura. Hay varios pasajes que a mí me han llamado mucho la atención, como el pasaje de las murallas de Jericó. Se presentan delante de las murallas de Jericó y se dice que eran grandísimas. Las murallas eran de tal anchura que se cree que un carro podía pasar encima. Cualquiera le hubiera dicho la razón: aquí no puedes entrar, esto es muy grande para ti. Pero cuando ellos fueron a buscar la visión, la dirección de parte de Dios, y Dios les dice: mira, contrario a lo que tú crees, ya te di esta ciudad, y lo único que tienes que hacer es caminar alrededor de ella. Es más, ni siquiera tienes que hablar, ni siquiera tienes que hacer nada. Solamente camina alrededor, y cuando yo te diga, grita, y el Espíritu de Dios hará lo demás. Si el Espíritu de Dios le dijera a usted: no se preocupe de su problema, usted nada más levante sus manos y alabe el nombre de Dios, y cuando usted está levantando su mano y alabando, el Espíritu de Dios hace que esas murallas caigan. Cualquiera diría: esta hermana está loca, pero no está loca cuando viene la dirección de parte de Dios. Cuando hay murallas que tienen que caer, necesitamos la dirección de Dios. Dinos cómo, Dios, de qué manera. La dirección de Dios. Necesitamos a Jehová Jireh. Necesitamos la dirección de Dios, que nos eche colirios en nuestros ojos para que nosotros podamos ver y ver exactamente lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros nos concentramos en los métodos, y los métodos son buenos,
Pero imagínense usted que se encuentra a Dios con Gedeón y Dios le dice a Gedeón, agarren muchachos, agarren sus cosas porque vamos a ir a pelear. Y Dios le dice a Gedeón, ay Gedeón, no te confundas, son demasiada gente. Pero ¿cómo que es demasiada gente? Son muchos, solamente quiero 300. 100 van a ir para allá, 100 para allá y 100 para allá. Bueno, Señor, ¿y cómo vamos a salir a pelear? ¿Qué tipo de armas quieres? ¿Quieres una bazooka? ¿Quieres esto? ¿Qué quieres? ¿Ah? No, le dijo Dios, lo único que quiero es que me agarres un cántaro. ¿Perdón, cómo dijo? ¿Sí? Un cántaro. Un cántaro. Sí. Un cántaro y quiero una antorcha y quiero una trompeta. Vas a ir a pelear contra un gran ejército y solo 3 cosas necesitas. Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Pero ¿cómo? Tú sigue la dirección. Y cuando llegan al lugar, él le dijo, ok, nada más ustedes escuchen. Cuando yo les diga, quiebran el cántaro. Quiebran el cántaro. Quiebran el cántaro. Y ahora prendan, ¿qué cosa? La antorcha. Y dice allí que con una mano sostenía la antorcha y con la otra me toca la trompeta. Y luego van a gritar, antes de tocar, van a gritar por la espada de Gedeón y de Jehová. Y dice ahí que en el momento que lo hicieron, el Espíritu de Dios descendió, confundió a aquel ejército y el ejército se peleó entre ellos mismos y ellos no tuvieron que hacer nada. El pueblo de Dios tiene que entender que esta batalla es de Dios. Él mismo nos ha repetido de muchas veces. Esto no es ni con fuerza, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios y la dirección de Dios. Quiero terminar con una historia un poquito triste. Y se la voy a tener que parafrasear porque estoy quedando medio ciega, ya no puedo leer. En Primera Reyes capítulo 13, del versículo 15 en adelante. Dice allí que había un profeta, de hecho no le dan nombre al profeta. Un profeta joven y un profeta viejo. El profeta joven tenía una dirección directa de Dios. Vas a ir, vas a hablar con el rey, te vas a salir. No vas a quedarte ahí, no vas a comer ahí, te vas a salir inmediatamente, sales de la ciudad. Cuando él llega a hablar con el rey le dice, mira que quiero que te quedes, te vamos a tratar aquí en la mesa del rey. Y él le dijo, lo siento, me tengo que ir de regreso porque esa es la instrucción que yo traigo de parte de Dios. El hombre se va, pero se cansa porque había sido un día cansado. Y dice que se sienta un ratito. Y dice ahí que había un profeta en esa ciudad. Y a mí este pasaje me turbó tantito, fíjese. Porque ese profeta se levanta y le va a preguntar dónde estaba él. Y le dice, ¿dónde está el joven que trajo la palabra? Allá. Y lo va a encontrar y le dice, oye profeta, ¿tú eres profeta? Sí, yo también. Qué bueno, oiga. Cuando usted dice profeta en el Antiguo Testamento, profeta era la voz de Dios. Cuando usted le mandaban a decir, el profeta viene a su casa, era cosa seria. Así que este no era cualquier gente, este era una autoridad espiritual del lugar. Y se presenta al joven y le dice, ¿tú eres profeta? Yo también. Y el Espíritu de Dios me mostró que te tenías que quedar aquí conmigo en mi casa y comas. Bueno, no se estaba quedando a comer con un pagano, no se estaba quedando a comer con el rey, entonces se puede quedar, ¿no? Y se queda a comer con él. Y en el momento que están comiendo viene palabra de Jehová. Y miren qué irónico, con tu permiso, Señor. La ironía es que viene palabra de Dios a través de este profeta, del viejo profeta, así se le llama ahí. Y él le dice Jehová que por tanto no obedeciste, vas a perder la vida. Y cuando yo vi ese pasaje como que me turbé tantito,
Porque yo dije, Señor, ¿cómo le vas a hacer eso al pobrecito joven? Pues no tenía tanta experiencia, él está viendo la autoridad espiritual del lugar. Pero ¿sabe qué estaba mostrando ahí Dios? Que Dios tiene una relación personal contigo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo te voy a mandar un consolador y no va a hablar de sí mismo, sino te va a recordar lo que yo te he dicho a ti. Jesús vino para que tú tuvieras acceso al trono celestial y no haga nadie de promedio. El problema es cuando nosotros quitamos la dirección directa con Dios y ponemos a alguien en medio. La iglesia necesita traer la visión de parte de Dios y dejar que Dios obre. Necesitamos a Jehová Jireh, el Dios que da dirección a la iglesia de Dios, el Dios que te dice para dónde caminar, el Dios que te dice si te levantas o te quedas sentado, el Dios que te dice qué predicar, el Dios que te dice qué orar. Usted sabe que ahora hasta queremos escribir las oraciones. Ahora en el Facebook se ve de todo, pero mire, diga esta oración y va a desatar no sé qué tanta cosa. Yo le tengo que decir algo, usted necesita una relación personal con su Dios. Y el que ya la tiene, gloria sea dada a Dios, porque el Espíritu va a hablar a tu vida. El problema grave que está viendo la iglesia es que está poniendo sus ojos en hombres. Es cierto que Dios usa hombres grandemente, es cierto, pero no los podemos idolatrar porque Él es Jehová Jireh, Jehová que te dirige, Jehová que te enseña, Jehová que tiene un plan específico para ti. Póngase de pie, por favor. Si usted ve allí, cuando Dios le habla, Abraham voltea. Y allí estaba el carnero. Cuando él ve desde lejos, él ve el monte. Necesitamos colirio en nuestra vista para ver con los ojos de Dios, para orar con los ojos de Dios, para caminar con los pies de Dios. La palabra nos enseña que donde dos o tres esté en su nombre, allí está Él. ¿Qué significa eso? La presencia manifestada del Espíritu de Dios está en nuestros medios. Si tú necesitas dirección, pídela, que Dios quiere dártela a través del Espíritu Santo. Necesitamos dirección por muchas razones. Hay problemas graves que se levantan que no podemos resolver. ¿Qué hace usted cuando la llama una mamá y le dice: mi hijo no puede salir de la droga? En este mismo momento, mi hermano, que tenía 15 años de haber sido libre de drogas, acaba de regresar y no puede salir. Dice mi madre, se está volviendo un homeless otra vez. Llega alguien y le dice a mi mamá: señora, ¿conoce o cree usted en la brujería? Porque yo creo que alguien le hizo brujería. Mi mamá viene conmigo y me dice: ¿tú qué dices? Yo le dije: no, mamá, de una cosa estoy segura. Porque la sangre de Cristo Jesús cubre los dinteles de esta casa. No hay consejo, no hay abrazo que consuele el corazón de una madre que está viendo que de la noche, puede ser esta noche, puede ser mañana, su hijo puede perder la vida. Solo el Espíritu de Dios que te sostiene, Él te puede dar la fortaleza necesaria. Que así
hace usted cuando viene una mujer y le dice: ore por mí, deme un consejo? Mi esposo tiene varias mujeres. Usted puede dar los consejos que usted quiera, pero solo la dirección de Jehová puede hacer un milagro. La iglesia no está para dar consejos de divorcios. La iglesia no está para andar hablando sí, no. La iglesia está para recibir dirección de Dios y decirle: Dios, muévete, habla, dirige. Cuando te llega la palabra cáncer a tu casa, cuando te llega la palabra enfermedad. Mi niña nació de 2 libras 7 onzas de 28 semanas y el doctor dijo que venía sorda de un oído. Cuando yo entré a la clínica y vi todas las cositas de los sordos, yo sentía que ya no podía caminar para afuera. Todo el mundo decía: ay, seguro Dios la va a sanar, usted ni haga caso. Pero la agonía nadie me la quitaba más que el Espíritu Santo y su dirección. Prepararon a mi niña después de 1 año y dijeron: necesito una operación. El día antes que nos presentamos para que la última preparación, el doctor dice: ya se abrió y ya escucha. Tú necesitas la dirección de Dios. Tienes que dejar que Dios dirija tu vida, hasta para los trabajos. Todo lo que hagas, busca la dirección de Dios. Tengo que contarte este testimonio. La provisión de Dios es mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Yo vivía en una casita súper pequeña. El que estaba de pies cuadrados, 875 pies cuadrados. 2 apenas cuartitos, uno que solo le cabían 2 camitas. Pero yo estaba feliz. Pero cuando Dios entra a tu casa y te dice: te voy a bendecir, usted solamente lo recibe. Llegan a mi puerta y me tocan: tú necesitas una casa más grande, dice la vecina. Y yo le digo: pues no sabes que soy pobre. Y dice: estoy vendiendo mi casa. Compra mi casa, está más grande y yo me paso la tuya y me la rentas. Yo le dije: yo si no tengo dinero. Era en el año 2009 donde todo se había caído. ¿Cuánto pagaste por tu casa? $500,000. Ay, Dios, ¿de dónde lo voy a sacar? Fuimos al banco y le dijimos: pues mira, ahí dice que hay una casa de venta. ¿Cuánto piden? 127,000. Le dijimos: yo no sé si nos da el préstamo o no. Y dijo el hombre: le voy a hacer una carta al banco. Esta familia tiene una niña y un niño y viven en el mismo cuarto. Dale un préstamo. Y el banco dice: sí, cómo no, porque pobrecita vive en una casa muy chiquita. Nos dan la casa con $8,000 de entre. Una casa de 5 recámaras donde nunca puse un pie, porque a Dios le plació regalármela y rentarla por mucho más de lo que tenía que pagar. La casa la recibimos por un entre de $8,000. Llegó a mi casa. ¿Sabe qué era lo que Dios me estaba diciendo? Cuando tú prediques, no vas a predicar por dinero. A ti no te van a recoger una ofrenda, porque yo soy Jehová que te dirige y te muestra. Porque lo que necesites va a venir de mí. Y ahora le predico yo a usted: lo que usted necesite va a venir de Él. Lo que usted necesita, el milagro de su casa, viene de allá. Oremos. Señor Jesús, tu palabra ha sido entregada. El Espíritu de Dios que está aquí y sabe con quién quiere tratar, por favor,
ten toda libertad y ministra. El milagro que tú quieres hacer en este momento, hazlo. La visión que quieres dar, dala en el nombre de Jesús. Nos quedan unos minutos. Yo no sé cuántos están sintiendo dentro de su corazón que el Espíritu de Dios le va a echar colirio a sus ojos y le va a mostrar lo que usted necesita hacer. Si tú tienes una necesidad, lo que necesitas es dirección, no la razón, porque hay cosas espirituales que no se pueden razonar. Escuche bien, si usted siente que el Espíritu de Dios quiere tocarlo o usted necesita tocarlo a Él, el altar está abierto. La presencia de Dios está en este lugar y quiere tocarlo. Ya lo está haciendo ahí donde está usted. Pero si hay alguien que diga, yo necesito que oren por mí y que Dios me toque, este altar está abierto y vamos a orar por usted para que Dios le dé colirio a su vista y pueda ver con los ojos de Dios y pueda la iglesia levantarse y decir, Jehová Jireh,